¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, a nivel de mercado internacional, eh, está todo el mundo a las expectativas de las declaraciones del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dicho que va a restablecer aranceles, que lo va a hacer el primer día de su gobierno, se los va a imponer a China, se los va a imponer a Canadá, a México. Eh, la verdad es que hasta que no asuma, poco es lo que puede saberse de lo que se vaya a concretar. Y de hecho el mercado este martes no tuvo la reacción que suponíamos que podía tener frente a este tipo de declaraciones. Por un lado, todo el mundo sabe que los negocios son negocios y también todo el mundo sabe que Trump es un hombre ultra proteccionista y que seguramente va a tratar de hacer cosas para proteger fronteras adentro a todo lo que es producción de riqueza en Estados Unidos. Y ahí viene lo que alguna vez manifestamos respecto a que nosotros teníamos pocas esperanzas, yo particularmente, de que una política como la de Trump sea favorable para la Argentina. Pero más allá de eso, y lo que pasó este martes con los mercados, que no fue nada significativo a nivel internacional en cuanto a las variaciones, sí es importante mencionar lo que está pasando en el mercado local, en donde la brecha cambiaria está prácticamente desapareciendo como consecuencia de los controles que impone el gobierno sobre el tipo de cambio. Esto no hay que perderlo de vista. Es un gobierno que tiene pisado el dólar y que no lo libera a las fuerzas del mercado por ahora. Y entonces no sabemos cuál es el verdadero valor de la moneda en función de la confianza que se puede tener en este plan económico que se está implementando. Y sobre todo porque a los productores agropecuarios, que son los que generan la principal riqueza que tiene la Argentina hoy por hoy, más allá de lo que pueda venir en el futuro de otras producciones como la energía o la minería, sigue siendo el campo el quien aporta la mayor cantidad de divisas y sigue siendo el campo a quien todos los días le sustraen ahora entre el 35, el 40, el 45%, el 50% del valor de lo que produce, como consecuencia de la existencia de los derechos de exportación y del pequeño diferencial cambiario que todavía existe y la imposibilidad que se tiene de operar en dólares moneda en la Argentina para los granos. ¿Por qué digo esto? Porque está todo el mundo o gran parte del digamos, estructura comunicacional que tiene el gobierno, saludando que el tipo de cambio está controlado. Y ahora viene la quita del impuesto país, que si se cumple lo prometido no se va a reemplazar con ningún otro impuesto, y que significa que en principio van a recibir menos recaudación, por lo tanto se aleja por un lado también la expectativa de una quita inmediata en los derechos de exportación, y por otro lado también hay toda una expectativa en cuanto a que se vayan dólares en función del turismo, ¿no? Que se haga en el exterior, porque el exterior está más barato que la Argentina. Viene en la época de vacaciones. Sin duda que la desaparición también del dólar blem le va a significar, en teoría, al ministro Caputo, un ingreso de dólares adicionales, que es ese famoso 20% que se puede manejar con el contado con liqui, que los exportadores en general no ingresan a la Argentina y que lo van a tener que ingresar si desaparece el dólar blem. Y es el 20% de lo que queda por negociar de la cosecha 23-24. En términos de valor de exportación, estamos hablando de aproximadamente unos 8 o 9 mil millones de dólares, lo que queda por comercializar de soja y de maíz de la cosecha 23-24. Un 20% de eso es el equivalente a 1.600, 1.700 millones de dólares y tal vez en eso esté pensando el ministro Caputo. Y va a depender, por supuesto, de la forma en que los productores terminen de liquidar los 15 millones de soja que todavía están sin vender y los 10 millones de maíz que todavía están sin vender, más allá de las operaciones que están a fijar precio. Todo esto tiene que ver también con algo que a mí me preocupa mucho y que es la discusión que tenemos casi a diario con distintas personalidades, analistas del mercado, todos tratando de proteger a los productores, por supuesto, eso no me cabe duda, respecto a la actitud que están asumiendo los productores. Es conocida mi gran discusión de todos los jueves en el comité de crisis
que compartimos con Salvador Di Stéfano. Pero hay que decir la verdad, en el fondo los dos pensamos lo mismo, y es que esta política que se está implementando a los productores agropecuarios no los ha beneficiado en nada y por el contrario los está perjudicando. Y que si los productores agropecuarios no ven esa nueva realidad y continúan trabajando como venían trabajando hasta ahora, evidentemente les va a ir mal. Los jóvenes se enojan cuando yo digo esto, me dicen viejo meado. Y efectivamente ya soy un viejo meado. La diferencia entre los viejos meados y los jóvenes de hoy pasa, entre otras cosas, por la experiencia. Y la experiencia también nos lleva a aquel dicho que el que se quema con leche ve una vaca y llora. Y los viejos meados, en esta Argentina de hoy y en la Argentina de los últimos 60 años, nos quemamos muchas veces con leche. Y por eso vemos una vaca y lloramos, como dice el dicho, ¿no? Y los productores agropecuarios también deben pensar en eso. Porque esta vaca, en gran parte la vimos en los 90, sobre todo para la actitud frente al campo, con una diferencia. En los 90 no había derechos de exportación, pero sí había un tipo de cambio irreal. Yo no digo si está atrasado, adelantado, irreal, que era el famoso tipo de cambio de la convertibilidad. Y no había derechos de exportación, no había derechos de exportación. Yo les voy a mostrar rápidamente unos gráficos para que se entienda lo que les estoy diciendo. El primero de ellos, el primero de ellos que ahí estamos viendo en pantalla, tiene que ver con la cantidad de productores agropecuarios que hubo en nuestro país desde 1914 a la fecha, en todos los censos que se fueron haciendo, es la línea roja que atraviesa el gráfico. El último censo fue el del 2018 y hay 249.000, cuando en el momento pico máximo fue allá por los 70, con 545.000 productores agropecuarios. Ahora bien, ustedes van a ver otra barra roja, perdón, marrón, azul, perdón, estoy daltónico hoy. Azul, una barra azul, que es la superficie promedio de las explotaciones agropecuarias. La explotación promedio, por supuesto, al desaparecer la cantidad de productores, al achicarse, fue creciendo. Y pasamos de las 395 hectáreas por los 545.000 productores que había ya en la década del 70, ahora a 635 con 249.000 productores. Pero yo les pido que observemos lo que pasó entre 1988 y el 2002. Pasamos de 395.000 a 300.000 productores. Uno de los momentos que más productores desaparecieron. Desaparecieron 95.000 productores, década del 90. En la placa siguiente, lo que vamos a ver es cuántos productores desaparecieron por año y cuánto entre un ciclo y otro de los que se midió, productores menos había. La barra verde, que ustedes ven en pantalla, es la cantidad de productores que se incorporaron hasta la década del 70 y que después desaparecieron del negocio a partir del 1974. Y por supuesto, ahí está también la década del 90. Desaparecían en promedio unos 6.786 productores por año. En el conjunto de esa década desaparecieron 95.000 productores. 95.000 productores. En el periodo previo desaparecieron 120.000 también. Esto tengámoslo en cuenta, ¿eh? Esto fue entre el 74 y el 88. Pero hay algo importante que también pasó en la década del 90, que fue la aparición de la soja, que salvó a muchos productores. Este es otro dato que no podemos perder. Uno de los adelantos tecnológicos más importantes que tuvimos fue la soja transgénica y la siembra directa. A pesar de eso, en la década del 90 desaparecieron 95.000 productores. Y yo les decía, y no hay derechos de exportación, no había derechos de exportación. Ahora los hay. Entonces, ¿qué hice yo para terminar de cerrar este comentario que les quiero hacer hoy? Calculé el precio FOB que viene dado por el mercado internacional, que es el precio de exportación de la Argentina. Y en base a eso le resté el derecho de exportación actual para cada uno de los productos, los gastos del exportador, y así llegué a un precio FAS teórico. Y vamos al caso del trigo. El precio FOB fue 223, el FAS teórico hoy sería 182, está en 186, se está pagando por encima del FAS teórico. Si hoy no tuviéramos derechos de exportación, el precio del trigo debería ser 209. Y el precio de la década del 90 del trigo, ajustado por la inflación de Estados Unidos, hoy sería el equivalente a 295. Es decir, prácticamente
$90 más de lo que valdría el trigo hoy en la Argentina si no hubiera derechos de exportación. Y en la década del 90, con esos precios, a moneda de hoy, desaparecieron 95.000 productores. Lo mismo podemos decir del maíz. Fíjense, el precio FOB 208, el FAS teórico 170, el precio actual 179, se está pagando por encima de la capacidad teórica. Si no hubiera derechos de exportación, el precio sería 195, el precio teórico. Y ajustado los valores de la década del 90, hoy da $224, es decir, $30 más. Y desaparecieron 95.000 productores sin derechos de exportación. Y vamos a la otra placa, en donde vamos a ver los precios de la soja. Allí tenemos una soja que, en base al precio FOB actual, la tenemos en exactamente $445. El FAS teórico es 273, el precio del mercado es 282. Si no hubiera derechos de exportación, la soja debería valer $420. La década del 90, ajustada a moneda de hoy, en base a la inflación en dólares, estaríamos en $470, es decir, $50 más. Y le insisto, con estos precios que teníamos en la década del 90, mejores en los 3 productos a los que tenemos hoy, desaparecieron 95.000 productores. Y hay otro dato que no es menor. Yo vengo sosteniendo que es necesario, por supuesto, imprescindible sacar los derechos de exportación. Pero tenemos que saber, y deben saber los productores agropecuarios, que con eso solo no alcanza, porque en la década del 90 no había derechos de exportación y desaparecían productores. Porque la Argentina tiene una serie de desventajas competitivas que lo hacen difícil cuando sacan la inflación y que se empiezan a ver ahora, una vez más. Que durante todos estos años se disimulaban, vaya paradoja, por la inflación, que hasta disimulaban los derechos de exportación. No tenemos infraestructura de comunicaciones, de transporte, de almacenaje. Uno va a Estados Unidos y no hay productor que no tenga su propia instalación de almacenaje, por ejemplo, más allá de las vías navegables y todo lo demás. Y cuidado acá, ¿quién va a invertir en la Argentina en toda la infraestructura? Porque si los que invierten en infraestructura van a ser los mismos que son la demanda del producto, eso para los productores va a ser un problema. ¿Se entiende, no? No hace falta que explique demasiado por esto. Después lo otro que tenemos que tener son mercados transparentes. Y en la Argentina, lamentablemente, lo que también ha pasado como consecuencia de la política económica o de las desavenencias económicas que hemos tenido en los últimos 50, 60 años, es que los mercados son cada vez menos transparentes. Hoy seguimos manejando con los precios de las pizarras, una locura, en pleno siglo XXI. Cada vez hay más operaciones directas, en donde no interviene la cadena, ni el corredor, ni el acopiador, ni las cooperativas en muchos casos. Y esto también es un riesgo muy grande para los productores. Hoy seguimos trabajando con operaciones a fijar con pizarra ciega. Hoy no tenemos los mercados de futuros desarrollados como deberíamos tener. Y no porque no haya habido intenciones de hacerlo, sino fundamentalmente porque las condiciones económicas así no lo permitían. Y entonces todo esto, ¿qué va a llevar si el productor no se adapta? A una descapitalización, como ocurrió en la década del 90 y cuando se dieron cuenta estaban quebrados y desaparecían. Y los campos estaban por rematarse hasta que llegó Duhalde. Esto es simplemente para decirles que sí, efectivamente, hay que ser mucho más eficiente tranqueras afuera si se quiere subsistir. Pero que más allá de eso, para que todo esto empiece a darse cuenta el productor, es imprescindible que quiten los derechos de exportación, pero no se confundan, no les va a alcanzar con eso, va a hacer falta mucho más. Por eso a mí me asombra la tibieza de las entidades del campo respecto a las políticas que se vienen aplicando. Es como si hubiesen nacido ayer y no hubiesen vivido los últimos 60 años de la Argentina, en donde en una época había casi 600.000 o 550.000 productores agropecuarios y hoy tenemos la mitad. Y si esto no cambia, seguramente cuando termine este ciclo económico, y ojalá me equivoque, va a haber muchos menos. Hasta mañana. Somos Leiva Hermanos, un equipo de profesionales especialistas en el corretaje de granos. Brindamos un conjunto de servicios integrados para tus negocios. Poseemos nuestra propia operación logística y somos agentes de bolsa, por lo que te asesoramos sobre inversiones, financiamiento y seguros. Hace tu mejor negocio. Sumate a Leiva.